Janel Ramírez, que es el actual presidente de la Cámara de Cuentas, se presentó, otra vez, para ser evaluado como postulante a optar por ser el presidente de la Cámara de Cuentas. Una situación un poco difícil en el contexto en el que le ha tocado a la Cámara de Cuentas estar. Estimo que es muy difícil porque cuando hubo un conflicto dentro de la Cámara de Cuentas que saltó a la luz pública, había mucha gente que ya estaba preparándose, hubo mucha tensión política que lo que procuraba en ese momento era que Janel saliera de la Cámara de Cuentas y todo el equipo. Hubo mucha gente que intervino, hicieron especie de terapias diciéndole bajen el tono, tienen que ponerse de acuerdo, y desde entonces la Cámara de Cuentas vive una paz que uno sabe desde fuera que es relativa, pero esa calma que ellos dicen, bueno, está bien, y digamos que se cuidaron en los últimos meses de todo eso. Hay los trabajos que ha hecho la Cámara de Cuentas, la mayoría solicitados por el PETCA, son evaluaciones especializadas, es un órgano de control y es un órgano que lamentablemente no tiene que ver con Janel ni con los que están ahí, sino que es un hecho histórico incontestable, o sea, no se puede discutir, es indiscutible que la Cámara de Cuentas ha tenido, le han socavado las raíces, los cimientos del órgano que es. Uno de los mayores retos que tiene la Cámara de Cuentas es recuperar, en cierto modo, algún tipo de credibilidad. Y es una pena que tengamos una Cámara de Cuentas con ese nivel de deterioro institucional y sobre todo de credibilidad. No necesariamente para el consumo público de periodistas y demás, sino para las investigaciones tan necesarias y pertinentes. Sobre todo eso. Todavía hay una investigación que ya tiene 4 años y un poco, un bebé ya caminaría, hablaría y estaría ya en el colegio, que muchachito vamos a ir temprano a esta hora. Sí, la operación Caracol, pero como el caracol camina lento. ¿Ustedes han visto un caracol caminando? Sí, pero ese se pasó de caracol. El caracol camina lento, pues ese ha ido lento. Entonces, siempre me he preguntado sobre los recursos que tiene el Ministerio Público y las maneras para poder llevar los casos con un poco más de rapidez, porque ese sí que ha sido un caso lento. Sí. Entonces Janel se presentaba, vamos a escuchar lo que él dijo. Él básicamente, como que son sectores externos los que han conculcado, lastimado, dañado o intentado dañar a la Cámara de Cuentas. Andrés Ramírez Sánchez, egresado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo Intera, licenciatura de Contabilidad. Me he formado en estudios de maestría en Finanzas y Auditoría. Inicié mi ejercicio profesional en el 2002, un año y algo antes de graduarme, cuando ingresé a trabajar lo que casi he hecho toda mi vida, auditoría externa. Posteriormente, en el 2013, ingresé al Estado. Bueno, ahí está Janel, que inició diciendo sus credenciales, eso la manera que operaba. ¿Sí? Eso es parte de lo que hacía Janel ahí, es parte del proceso que siguen ellos cuando se presentan ante la comisión que preside, que investiga más bien o que conversa con ellos con respecto a cuáles son sus aspiraciones para los puestos que desean en la Cámara de Cuentas. Cada uno de los aspirantes presenta, hace una especie de hoja de vida y luego pasan las preguntas. Algo que destaca en el caso de quienes están actualmente en el Pleno de la Cámara de Cuentas, tanto con la señora Elsa Peña como con Mario Fernández, así como Janel Ramírez, es que las preguntas, contrario a otros postulantes para la Cámara de Cuentas, no fueron tan abundantes de parte de los miembros de la comisión, y lo que generalmente causa algún tipo de reacción en el público y son las declaraciones más contundentes, se obtienen ya fuera de la comisión, fuera de ese lugar en el que ellos se ven frente a los legisladores. Entonces, parte de esas declaraciones, por ejemplo, cuando Elsa Peña comentaba de que no se vería trabajando con Janel Ramírez, eso lo dijo ella fuera de esa sala. Asimismo, también pasó con Mario Fernández, que al igual que Janel Ramírez, esperan continuar frente al Pleno de la Cámara de Cuentas, aunque también hay que recordarles a ustedes que tanto Janel Ramírez como la señora Elsa Peña, ambos quieren presidir la Cámara de Cuentas. En el caso de Janel, reelegirse, eso podría, si cabe el término,
cuando cuando nos referimos a la Cámara de Cuentas, y la señora Elsa Peña desea pasar a ocupar el puesto que tiene Janel Ramírez. Bueno, yo creo que lo tenemos a Janel en esta otra parte. Vamos a ver ese siguiente momento donde ya entra en materia, explicando un poco los motivos que le llevan a aspirar, algo que se ve extremadamente difícil. Ese es el caso claro. Ya lo que decían que esas auditorías había que verlas y aprobarlas, ya me están dando la razón. Bien, finalmente invitarles a que observen nuevamente mi participación en el 2020. Todo lo que Janel Ramírez dijo que era necesario hacer, hasta donde las circunstancias de ingobernanza me permitieron, todas las podemos exhibir como logradas, contra viento y marea, y gracias al que me trajo a la Cámara de Cuentas. Gracias a Dios, que por eso yo digo que él no es ningún loco. Y si él me llevó a la Cámara de Cuentas sabiendo lo que había, yo tenía y tengo la fe de que él me va a sacar por la puerta grande. Nos quedan 4 meses y a partir de este momento, cuando finalicen las presentaciones de los demás postulantes, se va a escuchar la voz de Janel Ramírez y de la Cámara de Cuentas, porque para nadie es un secreto, que los sicarios de la comunicación se han dado la tarea de intentar destruirme y no lo pudieron, y por eso en el encendido del arbolito dije categóricamente que qué bueno que se creyeron que detuvieron a la Cámara de Cuentas, porque me veían silencioso, pensaban que no estábamos trabajando, y Cámara de Cuentas no ha dejado de trabajar un solo día. Hoy yo llegué aquí poco después de las 7, pero yo llego a la Cámara de Cuentas oscuro y me voy de noche, y trabajo los fines de semana. Esa data que ustedes disponen, estadísticas resumidas, que nadie la había construido anteriormente, la construimos el fin de semana. Muchas gracias por escucharme. Disculpen a veces el tono de voz. Que Dios nos bendiga a todos y que Dios le ilumine para seleccionar a los hombres y mujeres que realmente están dispuestos a pagar el alto precio que yo he tenido que pagar. Muchas gracias. Bueno, así concluía Janel Ramírez. La diferencia esta vez, el procedimiento que se ha visto es que generalmente algún miembro de la comisión evaluadora formula preguntas. A Janel no le hicieron ninguna. Es el segundo de los 3 miembros de la Cámara de Cuentas que se presenta que no le formulan ninguna pregunta. Es como, ok, ya, todo perfecto, se quedó ahí. Ese ánimo, esa falta de preguntas, esa falta de interés, también traduce un poco cuál es la situación que hay con respecto a esta candidatura. Janel llega esta vez con una situación muy distinta a cuando fue la primera vez. La primera vez era una gran sorpresa. Fue un estudiante destacado, estudiante de economía en meritorio, fue becado en ese momento. Sí, había muchas esperanzas en relación a su persona. Expectativas, esperanzas, porque había sido en términos académicos muy talentoso. La Cámara de Cuentas venía de sufrir un deterioro institucional y una proyección terrible, y como que se cifraron ahí. Básicamente él hizo referencia al mismo problema, habla de un problema de gobernanza interna, todo el tema de la gestión interna y de las capacidades de negociar, de llegar a acuerdos, de gestionar. La Cámara de Cuentas se vio en mucho riesgo. Creo que la salida de que fue, sí es verdad que hay cuentas falsas con respecto a todo, hay gente que puede que diga alguna que otra vez, o se puede incurrir en decir algún tono de palabra hiriente o lo que sea, pero yo creo
que el menudo público de la Cámara de Cuentas lo dio la Cámara de Cuentas, no hay duda. Y sobre todo interno. Y sobre todo eso que tú apuntas al final, de esos conflictos internos que fueron los que afectaron a la Cámara de Cuentas y a la gestión de este pleno que está y que planea, al menos ellos tres plantean de que quieren regresar a sus posiciones. Pero hay algo que refieren no solamente la opinión pública, sino que en el caso de las entrevistas que realizaron los miembros de la comisión que evalúa a estas postulaciones, hay algo en lo que coincidía la mayoría de aspirantes al momento de esos cuestionamientos y demás, y era en el debilitamiento de la actual gestión de la Cámara de Cuentas y de cómo esos conflictos internos afectaron. Incluso hubo algunos que referían que simplemente no tenían que volver ninguno de los que se postulan, ni Elsa Peña, ni el señor Mario Fernández, ni Janel Ramírez. Ayer, por ejemplo, porque también hay otras postulaciones que tal vez no se ven o no se destacan tanto por, obviamente, estas razones de que están estas personas que quieren repetir, pero ayer la señora Claudia Álvarez Troncoso, quien es la directora de Casinos y de Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, ella se presentó como postulante a la Cámara de Cuentas y ella refería en su entrevista y se refería también a ese debilitamiento que ella considera que tiene la Cámara de Cuentas, pero así como ella, y la señalo porque ahora mismo ocupa un puesto en la administración pública y demás, así como ella, otras personas que acudieron durante estos días a estas entrevistas se refirieron por igual al debilitamiento que tiene la Cámara de Cuentas. Y había algo que Janel Ramírez mencionaba al final, y era, él como que comentaba como que una especie de sacrificio. Eso, él utilizaba esas palabras, y eso me chocó un poco porque no necesariamente uno tiene que sacrificarse y exponerse a tanto cuando hay tantas otras cosas que se pueden hacer. No se le pide a los miembros de la Cámara de Cuentas que se sacrifiquen, que continúen en un ambiente que consideren que no es sano o que se sienten atacados. No. Simplemente se les pide que cumplan con las funciones que se supone que tienen que hacer. Y si el presidente que quiere volver a reelegirse y que considera que la ley ahora que rige la Cámara de Cuentas facilitaría un poco que la gestión vaya bien, si él considera que él está haciendo un sacrificio sobrehumano para estar ahí, entonces no vale la pena usted estar en una posición en la que usted se sienta que está dejando parte de la vida. Entonces, o sea, no entiendo, Germán, honestamente, el por qué ese interés de sacrificarse igual cordero. El merengue dice, mira qué sacrificio. Sí, porque nadie le Mira qué sacrificio, eso lo hago por tu amor. Es que dice no. Por amor. Tú no das para hacer ahí. Yo la letra que te estoy falta aportando. Un poquito de... Yo nada más te estoy poniendo la letra. Ponle tú la música. No, yo no. Yo ni a guirero llego. Dale. Ni a guirero doy. Miren, precisamente ayer Participación Ciudadana presentó su resumen del año y, entre otras cosas, habla de una preocupante ralentización. Eso quiere decir que bajó la velocidad en cuanto a los procesos de lucha contra la corrupción, y lo atribuye, entre otras cosas, y fundamentalmente, a el estancamiento, dice de la lucha, debido a la inacción, oigan bien, la inacción de organismos de fiscalización y control como la Cámara de Cuentas. Cámara de Cuentas. Control externo. En el caso de la Cámara de Cuentas, ellos son un organismo de control externo. Así es. Aquí hay, vamos a ver, ¿cuáles son los controles para el Estado? Bueno, usted tiene lo básico, cada departamento y cada institución, cada estamento del Estado tiene un departamento de contabilidad, un departamento de auditoría, ¿verdad? Interno. Luego hay una Contraloría General de la República que fiscaliza todo lo que tiene los órganos centralizados del Estado. Está el propio Congreso, que es un órgano fiscalizador de los demás poderes del Estado, y está ese suprapoder, si se quiere, ¿verdad?, que es la Cámara de Cuentas, que con la situación que ha estado no ha ejercido su papel, como dice, participación ciudadana. Que entiende en su balance que hace del 2024 que sí, que la economía creció, que sí, que hubo mejora, por ejemplo, en cierta estabilidad en el asunto electoral, que fue sin contratiempo. Expresan una serie, pero
pone el dedo fundamentalmente en esa llaga, que es el tema de la ralentización en esos procesos. Tiene que ver también con los casos de corrupción que se siguen en los tribunales, que van lentos, muy lentos, y que parece que nunca van a acabarse y que se quieren llevar hasta que se diluyan en el tiempo. Edith, Indira, como si fuera que, vamos, había antes un refrán muy de los sinvergüenza, que decía, deuda vieja, yo lo escuchaba eso, algunos de ustedes también, deuda vieja no se paga y la nueva se deja poner vieja, para no pagarla tampoco, eso es lo tramposo. Entonces, así está pasando, de alguna manera, con esos casos de corrupción, se dejan poner viejos, la gente pierde el interés, salen de la primera plana en los periódicos, y después un buen día, un tribunal dice, bueno, ya se venció el plazo, no al lugar. Con la Cámara de Cuentas, Germán, sí hacer la anotación que Participación Ciudadana indica que luego de los escándalos de 2023, la entrevista de Janel aquí, cuando él se expresó y demás, todo lo que siguió, el intento de juicio político, después de esa fecha, la Cámara de Cuentas se mantiene prácticamente inoperante. Y que, un letargo. Y que él negaba eso diciendo, miren, aquí tenemos los trabajos como hemos hecho. Pero bueno, a la Cámara de Cuentas, lo que es de la Cámara de Cuentas, allá vamos a seguir pendientes de este proceso que todavía sigue. Quisiera pedir, por favor, un enlace del Tribunal Constitucional. Es una decisión del Tribunal Constitucional del día 11 de diciembre del año 2024, que está dictando la sentencia 0787, mediante la cual está respondiendo a las acciones directas de inconstitucionalidad que fue presentada por varios magistrados, es decir, Pedro Marcial Ramírez Salcé, Daira Cira Medina Tejeda, Julio César Araujo Díaz, Gladys Liocet de los Santos González e Isi Muñoz, contra la resolución 001-2021, que derogaba y deja sin efecto la resolución 03-2019, estableciendo el reglamento que organiza el sistema de escalafón judicial y el sistema de provisión de cargos judiciales, dictada por el Consejo del Poder Judicial. Eso fue en el 2021, y también contra una resolución de fecha similar dictada por el Consejo del Poder Judicial. Lo que está haciendo el Tribunal Constitucional, el que ha declarado no conforme con la Constitución ambas resoluciones, que toca muy de cerca la realidad de los jueces. Los jueces, los miembros del Tribunal Constitucional ponderaron los planteamientos que se le llevaron y sobre todo considera que no tiene competencia el Poder Judicial para, mediante resolución, regular aquello concerniente al escalafón y al sistema de provisión de cargos en el Poder Judicial. Sobre todo lo basa en el artículo 150 de la Constitución de la República. Estima que el estatuto jurídico que debe regir la carrera judicial debe hacerse mediante una ley, es decir, una norma emitida por el Congreso Nacional. Y entonces el Consejo del Poder Judicial, según esta estimación, se ha atribuido unas competencias que son propias exclusivamente de los congresistas, como prescribe en el caso de la carrera judicial. De modo que básicamente lo que está determinando esta decisión del Tribunal Constitucional es que declara no conforme con la Constitución dos resoluciones. Se declara no conforme con la Constitución, pueden bajar un poquito, bueno, ahí está, la resolución 001-2021 que derogaba y dejaba sin efecto otra resolución anterior estableciendo el reglamento que organiza el sistema de escalafón judicial y el sistema de provisión de cargos judiciales, y también la resolución 006-2021 que estaba modificando otra dictada por el Consejo del Poder Judicial el 28 de septiembre del año 2021. Se declara no conforme con la Constitución por conexidad del numeral 4 del artículo 8 de la Ley 2811, orgánica del Poder Judicial, del 24 de enero del 2011, porque contiene enunciados que otorga poder reglamentario al Consejo del Poder Judicial para regular la carrera judicial, que por disposición constitucional es una atribución del Congreso. Esto es una cosa sumamente importante, es muy relevante, y luego yo me gustaría conversar con algunos especialistas sobre las implicaciones que tiene, porque básicamente está diciendo, le está poniendo unos límites al Consejo del Poder Judicial. Había una serie de denuncias que estaban con respecto al escalafón, la manera en que se estaba realizando las disposiciones. Aquí mismo entrevistamos, la misma Isis Muñiz estuvo aquí, también entrevistamos a otros jueces posteriormente, sí, como una preocupación, y han encontrado un espacio en el Tribunal Constitucional, que debo decir que estos jueces también estuvieron en órganos como el Tribunal Superior Administrativo, no habían encontrado ganancia de causa, pero lo del Tribunal Constitucional es muy serio. Se declara
no conforme con la Constitución estas dos declaraciones. Evidentemente surte efecto inmediato al futuro y aquí es ineludible cuando el Tribunal Constitucional dicta una regla. Más adelante, posteriormente vamos a conversar, esto toca a todos los jueces del país, de la manera en que se regule y bueno, por supuesto, el mismo Consejo del Poder Judicial, me imagino que lo querrán conversar si está en ese ánimo, pero es importante porque estamos en pura democracia, en el sentido de que nada de esto es como por detrás, ¿no? Eso está clarísimo y fue en un tribunal, en este caso el Constitucional. Ahí está el enlace que lo estábamos compartiendo. Después entramos un poquito más porque ya tenemos a Pepe Abreu en nuestros estudios. Este otro tema tiene que ver con nosotros. Vivimos pendientes de muchas cosas que no nos importan ni nos sirven para decidir nada, porque todos esos influencers, las cuestiones que pasen y todas esas cosas que nos ponemos en nuestra cabeza a veces no tienen que ver con nosotros. Pero ¿qué va a pasar aquí en términos laborales? ¿Cómo se va a modificar el Código Laboral de República Dominicana? ¿Cuáles son las decisiones que se van a tomar? ¿Habrá o no habrá cesantía? ¿De qué modo? ¿Cómo vamos a vivir? Ese tipo de cosas son centrales. Hay gente que vive y no se da cuenta hasta que le dan el palo. Les invitamos a que lo vean antes. Pepe Abreu nos puede explicar un poco en qué va ese proceso y por qué se están anunciando actividades de protesta o de reclamos para el mes de enero. Vamos a la pausa y regresamos con él.